Pues continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de inmigración, después de haber escuchado pues ya una batería extensa de totales de la situación, de datos, de cifras, de opiniones, también de posibles soluciones, porque realmente es un tema tan complejo y tan amplio que es difícil encontrar a corto plazo una solución que pueda erradicar todos los problemas que existen. Y tenemos una persona muy especial porque conoce muy bien la materia, que es abogada en materia de inmigración y nos va a dar su punto de vista. Además trabaja aquí en el archipiélago en diferentes islas y nos va a contar de primera mano pues cómo están las cosas, o por lo menos su punto de vista, y también, evidentemente, más allá de como abogada, pues también como ciudadana, residente, pues oye, cómo ve la cosa y cómo ve la situación en general de esta crisis migratoria que está azotando al archipiélago. Loelia Min El Mami. Hemos quedado que te puedo llamar Lala sin problema, Sí, ¿no? por supuesto. Bueno, Lala, lo primero, gracias por venir a Objetivo Lanzarote. Nada, a ustedes por contestar a nuestra llamada. Y en líneas generales, te pregunto, como especialista en la materia, eres abogada y, bueno, y lidias, ¿no?, en tu trabajo día a día con la situación. ¿Cómo ves, a rasgos generales, en líneas generales, la situación en estos momentos en cuanto a la inmigración en Canarias? Bueno, yo creo que hablar de migración y de movilidad no puede suponer un problema, máxime cuando estamos hablando de personas que han sobrevivido a una de las rutas más mortíferas. Estamos hablando de cifras de 4 personas fallecidas por estas políticas migratorias al día durante los últimos 5 años, o sea, más de 8.000 personas han perdido la vida intentando llegar a Canarias, y yo creo que esto es una cuestión de base, de fondo. Es decir, yo creo que no soy muy objetiva, siempre lo digo, porque aparte de que soy migrante, refugiada, soy del Sáhara Occidental, un país que fue colonia española, que España se fue y que lo ha ocupado ilegalmente Marruecos, y eso hizo que yo también me tuviera que desplazar y no poder vivir y desarrollarme en mi propio país. Entonces entiendo la realidad de muchísima gente que tiene que salir. Creo que hoy en día la movilidad humana, que alguien se tenga que mover por motivos económicos, políticos, de persecución o de cualquier otra índole, incluso para mejorar las condiciones de vida, y eso lo vemos incluso de personas de Lanzarote que tienen que irse a Inglaterra o a otros sitios, ya no puede ser afrontado como un problema. Creo que el problema es cuando alguien tiene que poner en riesgo su vida, cuando alguien tiene que llegar y sufre la deshumanización para poder hacerlo. Y la base principal creo que es que las personas, y yo hablo desde conocimiento como letrada que me dedico a esto, pero también como persona refugiada, y es que las personas hoy en día no pueden salir con 2.000, 3.000, 4.000 euros que están pagando por subirse a un cayuco para entrar de manera irregular, que nadie quiere entrar de manera irregular a un país, que nadie quiere jugarse la vida, y la incertidumbre en el mar es terrible, y lo señala Salvamento Marítimo en esos rescates. Imaginaros 3.000, 4.000, 2.500 de una persona que hace unos días asistía. Imaginaros lo que supone eso teniendo familia aquí, si pudieran salir con un visado y desplazarse sin necesidad de entrar de manera irregular. De hecho, perdona, Ana, antes me comentabas, y me parece un dato bastante interesante, ¿no?, que además es información, que la gran mayoría de estos inmigrantes, ¿no?, que provienen de África, el 90%, una cifra similar, no pretenden quedarse en Canarias, o no su fin quedarse en Canarias, sino que utilizan Canarias como puente para llegar a Europa, con lo cual realmente esa inmigración no colapsaría. Canarias está, por su geolocalización, está a 100 kilómetros de la costa africana, y eso va a tener consecuencias de cara a que mucha gente que no puede salir con un visado hacia Europa, que es el destino, porque Canarias sigue siendo tránsito. El 90% de la inmigración irregular que estamos viendo en los últimos años, desde 10.000 hasta 20.000 personas que hablábamos antes, el 90% de estas personas no se quedan en Canarias, o sea, se van. Es más, las derivaciones que estamos viviendo ahora mismo, en 24 o 48 horas, estas personas de las que muchas veces se habla como avalancha, entrada masiva, que, ojo, no se corresponde con la realidad, porque si hablamos de cifras y de estadísticas, que me imagino que ya habréis facilitado, este último año, que es un incremento, estamos hablando de 16.000 personas que entran de manera irregular, que no suponen ni un 3 ni un 4% del total de la inmigración. De la inmigración, ¿no? Que la inmigración y las personas extranjeras que suelen llegar vienen a través del avión, vienen a través del aeropuerto de Barajas y entran a España a través de los puertos y de los aeropuertos. No vienen en cayucos ni en lanchas porque nadie quiere jugarse la vida. Esto supone un 2 o un 3% ahora mismo en los últimos años que ha ido en descenso. De la inmigración total, ¿no? De la inmigración que total, sí. El por lo tanto, por un lado, no hay esa alarma, porque, ojo, estamos hablando de un 2 o un 3% del total de la inmigración, y aparte de ese 2 o 3%, el 90% es derivado hacia la península y sigue su tránsito hacia Europa, que es lo que quieren las personas. ¿Y está funcionando, si tienes ese dato o ese conocimiento de esa situación, están funcionando bien las derivaciones, ya no solo Lanzarote? Nosotros este programa lo focalizamos más a Lanzarote, que aquí yo, por ejemplo, sé que funcionan bien, en el tiempo estimado, que suele ser menos de 24 horas, se derivan a Gran Canaria y a Tenerife, generalmente
generalmente, y luego hacia la península, ¿se están llevando a cabo esas derivaciones correctamente? Sí, ahora mismo. Solo hubo un momento en el que se paralizaron, que fue durante el COVID 2020-2021. Hubo 6 meses donde muchísimas personas que incluso con sus propios medios, personas migrantes que llegaban, que tenían familia en la península, que habían pagado un billete de avión y que iban con su documentación, y se les limitó por parte de Fronteras, que es Policía Nacional, y durante 6 meses no pudieron salir. Pero ahora mismo todas las personas que están llegando, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es de quien depende esta acogida, una vez que ya se hace esa recepción de las embarcaciones, que esto depende del Ministerio de Interior, para que os hagáis una idea, esa detención de las 72 horas en los CATES, que son los centros de atención temporal de extranjeros, en un plazo de 24 horas, 48 horas aproximadamente, las últimas embarcaciones que han llegado al Hierro están saliendo por puertos y por aeropuertos también. ¿Y la situación de los menores es algo más compleja? Muchísimo más compleja, porque el tema de los menores depende, estamos hablando de infancia, de interés superior de menores y de menores que han venido solos y que no están acompañados. Aquí, una vez que llegan, cuando ya se determina su minoría de edad, o en tanto se determina si es mayor o si es menor en función de si ha venido documentado o no, es mucho más complejo, porque depende esa tutela de esos menores de la comunidad autónoma. Es como si pasaran a ser sus padres, la Comunidad Autónoma de Canarias, la Dirección General de Protección a la Infancia y Familia, a través de la Consejería de Derechos Sociales, y se vuelve mucho más compleja el tema de las derivaciones, porque ya depende de qué comunidades autónomas del resto de estados están dispuestas a esa redistribución, acogerlos, ¿no? Que debería ser y debería producirse de una manera totalmente responsable y solidaria con la situación de los menores. Y te quería preguntar, el otro día el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, comentaba así como que hace unos meses había un mensaje muy solidario por parte de todas las comunidades autónomas, pero como las competencias con los MENAs, con los menores no acompañados, es directamente de la comunidad autónoma en cuestión, en este caso de Canarias o de la que sea, comentaba que esa solidaridad se había evaporado, se había diluido, y que ahora las comunidades autónomas de la península no están dispuestas o no están muy por la labor de acoger a estos menores. ¿Esto está ocurriendo? ¿O el Estado puede hacer algo? El Estado puede hacerlo, pero aquí estamos hablando de una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El Estado, a través de los mecanismos que tiene, puede intentar que de alguna manera pues la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Barcelona, en este caso, y de otras comunidades como puede ser Valencia y demás, pues también acojan. Lo vimos durante el año 2022, se hicieron aproximadamente 2020-2021 también, pero un porcentaje muy ínfimo. Estamos hablando de 100 y pico, 200 personas que han podido salir, además de las que están pendientes todavía de las pruebas óseas, que pueden determinar pues su mayoría de edad y salir de los correspondientes recursos como menores. Es mucho más complejo, porque por un lado tendríamos la teoría y por otro lado la práctica. Y yo creo que cuando hablamos de personas ya no hay solidaridad, hay responsabilidad y tiene que haber compromiso para, porque ya se ha dicho, o sea, yo tengo muchos compañeros pediatras, trabajadores sociales que están y educadores que están en los centros de menores, que hablan de una situación insostenible si Canarias no se abre para los menores. Y ya se dijo en su día también por la consejera de Derechos Sociales y la directora general de Protección a la Infancia y Familia, de si no abrimos Canarias y los menores no son derivados, se van a quedar en comisaría. Se dio ese mensaje que fue muy alarmante en un momento determinante, se hicieron algunas derivaciones, pero seguimos ahora mismo. Creo que Canarias, el problema que tiene es que, como el problema no es central, está olvidada al lado de África, es como si fuera frontera, y mientras sea frontera no nos importa. Que esto habrá que ver cómo va a afectar en Canarias el nuevo Pacto de Asilo y Migraciones, que bueno, nuevo es del año 2020, pero que ya se ha llegado a un consenso de los Estados miembros en cuanto a la redistribución, en cuanto a las solicitudes de asilo, y cómo se va a enfocar Canarias, porque yo creo que Canarias tiene claro que no quiere ser cárcel. Canarias es un pueblo que también ha sido migrante, donde las personas siguen saliendo y entrando, y donde también tiene una realidad migratoria, pero creo que Canarias no quiere ser una cárcel para las personas migrantes, y mucho menos para los menores, que necesitan una protección mayor, porque después pediremos a esos menores que tengan una buena educación, que tengan justicia también para que puedan responder socialmente y estén debidamente integrados. Y como le vamos a exigir esto, lo suyo es dotar de mecanismos a las comunidades autónomas para que también asuman esa responsabilidad. A nivel logístico o burocrático, ¿crees que sería favorable, en este caso lo que solicita Canarias, que es que exista un mando único para no depender de tantos estamentos y tantos ministerios, ¿no? Porque lo hablábamos un poco fuera de cámaras, pues para cualquier movimiento que quieras realizar, ¿no?, en materia de inmigración, interviene el Ministerio de Exteriores, de Migración, de Interior. Al final son demasiados organismos y en este caso Canarias lo que solicita es tener un mando único, una figura jerárquica
que pueda orquestar toda la situación de la inmigración? Sí, creo que eso no sé cómo se va a materializar. Porque sería productivo, pero es complicado igual, ¿no? Es muy complicado. Creo que también la base es dejar de gastar dineros de fondos de la Unión y del Ejecutivo Central para frenar la inmigración que nos está frenando. Y sinceramente, desde mi punto de vista y teniendo en cuenta un poco las últimas llegadas, los perfiles de las personas con las que estamos hablando, que entre ellos ha cambiado la ruta y estamos viendo a gente que está llegando de Senegal en un cayuco, solicitantes de asilo por una situación que viven en su país, creo que a lo mejor podríamos, esto es en cifras, entre CATES, que son centros de atención temporal de extranjeros, entre CIE, que son centros de internamiento de extranjeros, entre Frontex, agencia europea para frenar, contener y crear un dispositivo constante sobre la inmigración, entre Policía Nacional, UIP, Cruz Roja. Al final es un gasto entre el Plan Canarias, digo yo, más las personas que ponen en riesgo su vida y se gastan 2.000, 3.000 euros en una embarcación, porque, ojo, estamos viéndolos como pobres que llegan de esa manera, pero es que a esos pobres les hemos impedido, igual que lo hacemos con la gente que está aquí, que puedan salir en un avión, porque tienen familia, porque tienen posibilidad de trabajar. Sabemos que son la mano de obra de este Estado español en las frutas, en las verduras y en los cuidados de hogar que ya nadie hace y lo hace población migrante. Entonces, digo yo, que no es mejor estructurar un sistema que permita que 20.000 personas no tengan que salir, entrar de manera irregular, acogerlos, que la gente tenga esa alarma y le preocupe que la población, un 2, un 3% llegue, y dejar de destinar todo ese dinero para que las personas salgan de manera regular, para que la gente, igual que lo hace un conejero a Londres, lo pueda hacer un senegalés a Madrid o a Francia, si quiere, con su documentación debidamente identificado y con 2.000 o 3.000 euros que estamos hablando. Estamos hablando seguramente de aprovechar mejor los recursos económicos que se destinan para frenar la inmigración, que luego encima no la puedes frenar. Y a la última, Lala, me gustaría saber si piensas que tal y como concebimos ahora mismo, como se concibe la inmigración irregular, ¿no? Pues que ya en cayucos, en pateras, que la verdad que uno lo ve y parece poco real que en 2023 haya gente metiéndose como una de las últimas que llegaron con 280 inmigrantes, un solo cayuco, que creo que fue el récord histórico, ¿no?, el más grande que llegó a Canarias. ¿Crees que se va a encontrar esa solución o algo similar a lo que tú propones, o seguiremos viendo los próximos años a gente metiéndose en cayucos y viviendo a Canarias jugándose la vida? Yo creo que para eso habría que cambiar las políticas migratorias. Por un lado, dejar de, que yo siempre digo una frase que es muy, la he repetido en muchas ocasiones, que sería parar la neocolonización o asumir la inmigración. Para eso África tendría que tener gobiernos soberanos, tendría que dejar de sufrir el expolio de sus recursos naturales y se tendría que respetar las personas que viven allí, para que la gente no salga como una obligación, sino que lo haga como una opción, con su visado, con su documentación, y pueda conocer otros sitios. Pero para eso, no, porque para eso tendríamos que tener unas políticas que no sean racistas. Europa acogió a más de 8 millones de personas refugiadas que venían de Ucrania, que se activó una directiva de protección temporal y no puso en jaque el sistema de seguridad ni la protección de Europa. Pero Europa no está dispuesta a hacerlo con 20.000 personas, y lo vimos con la gente que salió de Mali, Sudán, el Chad, solicitantes de protección internacional, a los que España les concede el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria, y a las que vimos como fueron asesinadas a palos por las autoridades marroquíes en las valles de Melilla. Para eso tendría que haber un enfoque que no fuera racista y que permitiese que yo, que lo he vivido en propia persona, con un pasaporte verde argelino, que no podía viajar, que no podía hacer muchas cosas, y ahora que tengo un europeo español que me permite, y soy la misma persona, una persona formada que forma parte de este Estado y que lo ha tenido también complejo, pues entiendo perfectamente que una persona con su pasaporte verde, que no vale nada, tenga que poner en riesgo su vida porque no están dispuestos el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que son los consulados en los países de origen, dejarles salir en avión. O sea, nos gastaríamos, por un lado, en este caso evitaríamos que la gente se juegue la vida, que para mí es lo más importante, evitaríamos que este gasto y este despilfarro económico, que hay que ver quién se está lucrando en el negocio de las fronteras, que esto es otro debate que se podría abrir, y permitiríamos que la gente se mueva, porque esto es claro, lo hemos visto ahora mismo con el gobierno de la extrema derecha, con Meloni, donde no ha podido contener algo que para ella era el primer fin y el objetivo, que es la inmigración, porque la gente va a seguir saliendo. Entonces, damos vías seguras para que la gente lo pueda hacer, o vamos a seguir viviendo esta situación de drama humanitario absoluto. Lala, pues un placer tenerte en este Objetivo Lanzarote. A ustedes por invitarme. Ha sido muy claro y además está muy bien el testimonio de nuestra invitada en la noche de hoy, y con ella ya llegamos prácticamente al final de este Objetivo Lanzarote dedicado a la inmigración.